palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Quisiera introducir mi mensaje de la siguiente manera. Algunos de ustedes saben que los datos de migración cada vez son más altos en el mundo. Pues según los datos del gobierno de Panamá, desde el 2016 hasta el año pasado, más de 1 millón de personas ha cruzado el tapón del Darién. Piensen en eso, 1 millón de personas. Familias enteras se han aventurado a cruzar la selva y recorrer a pie un camino hacia los Estados Unidos, con la esperanza de una mejor vida. Este seguramente es un viaje agotador, con demasiados sufrimientos, lleno de peligros y todo tipo de necesidades, pero aún así, las personas están dispuestas a vivirlo con tal de no vivir más en la condición en la que se encuentran actualmente y buscar un mejor futuro para su familia. Esta realidad es solo un reflejo del corazón humano, porque el mundo viaja hacia el futuro sin esperanza o con ilusiones falsas de un mejor lugar. Y seguramente algunas personas van a encontrar un mejor empleo, vivir en una mejor casa, seguro alguno va a tener un mejor salario y mejores vacaciones quizás. Pero todas esas cosas son solo cosas temporales que no responden a las preguntas trascendentales de la vida. Las preguntas trascendentales son como las siguientes. Ah, Son esas preguntas que se hace la gente cuando llega al final de su vida y pregunta, ¿valió la pena todo esto? O la pregunta de, ¿a dónde estamos yendo? ¿Usted sabe a dónde está yendo? Esas son las preguntas de una esposa promedio a su esposo. ¿Para dónde estamos yendo? ¿Tú para dónde nos estás llevando? Danos visión, necesitamos saber a dónde queremos ir. Nos preguntamos, ¿está caminando el camino correcto? ¿Qué va a pasar conmigo y mi familia después de la muerte? ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Trabajar, madrugar, levantarnos, llegar cansados. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué comer? Alguien un día después de hacer mercado dijo, pero uno, ¿por qué come? No deberíamos comer. Mucha plata. ¿Para qué tanta cosa? ¿Vale la pena todo esto? Pues bien, esas son algunas de las preguntas importantes de la vida que tratamos de dejar de lado para solo contentarnos con una satisfacción temporal. Y con frecuencia nos encontramos con personas que su mayor ilusión es tener 1 millón de seguidores o ah, poder tener el empleo soñado o tener el próximo celular que salió el pasado septiembre. Y ese tipo de cosas al final son metas, ilusiones vacías. Pero algunas quizás son más trascendentales, como para algunos su misión o su meta de vida es tener una familia, tener hijos, y como muchas personas me dicen casi 2 o 3 veces por semana: "Pastor, yo quiero hacer las cosas bien". Y todos de alguna forma anhelamos y vemos el futuro con cierta esperanza, pero tenemos que preguntarnos, ¿realmente eso tiene sentido? ¿Realmente vale la pena vivir la vida de esa manera? ¿Realmente vale la pena los sacrificios que vamos a vivir por esto, por este objetivo? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? Y esa es la pregunta que quisiera hacerles para introducir. ¿Ustedes para dónde están yendo? ¿A dónde están yendo? Quizás alguno se pregunta y dice, bueno, no sé. mm, ¿Cómo así debería estar yendo hacia algún lado? Bueno, espero que al final de la prédica puedas reflexionar un poco más. Ahora, ah, como creyentes, nosotros tenemos el privilegio de haber sido salvados de esa manera de vivir sin rumbo, sin dirección, sin un norte. Ya no somos personas sin esperanza y sin Dios. Hemos sido alcanzados por su maravillosa gracia y junto con su salvación hemos recibido una esperanza segura. Y por eso estamos ahora en un buen viaje a casa. Y ese es el título del sermón de esta mañana, un buen viaje a casa.
Los creyentes ya no estamos yendo a ningún lado. Los creyentes ya no estamos envejeciendo sin sentido, porque es verdad, estamos envejeciendo. Si no lo crees, mira al que está a tu lado. Estamos envejeciendo. Es notorio, es evidente. Pero la pregunta que debemos hacernos es si estamos envejeciendo sin sentido. ¿Qué sentido tiene envejecer? Vivimos, hermanos, en una época de la sociedad en la que toda la publicidad, el marketing está hecho para los adolescentes y de alguna manera todos quieren ser adolescentes. Nadie quiere envejecer. Todos quieren ser niños por siempre. El síndrome de Peter Pan, no crecer. Yo no quiero crecer, quiero ser niño por siempre. Y por eso algunos recuerdan su infancia con tanto cariño, porque es como, ay, tan chévere cuando era niño. Bueno, ¿y qué pasa ahora? Bueno, soy adulto, bro. Es difícil ser adulto. Muchos quieren evadir la adultez, la seriedad de la adultez, la responsabilidad de la adultez. Y es más, hay gente que hoy en día es millonaria por hacer chistes sobre la adultez. Porque los seres humanos de alguna manera queremos evitar la responsabilidad, la adultez, el envejecimiento, y por tal motivo cada vez hay más operaciones de estiración de cuero y botox y todo este tipo de cosas que sí, porque es una resistencia natural al tiempo. Es como yo no quiero envejecer. O es cierto que voy a envejecer, pero por lo menos no quiero que se me note, porque yo no voy a ser un viejito. Nadie extrañamente quiere ser un viejito a pesar de que esa es la realidad de la vida. Y muchos, por estar evitando ser algo que inevitablemente van a ser, pierden su vida y la desperdician, intentando ser o evitar algo inevitable. Algunos, en el proceso de ser más jóvenes, mueren. ¡Qué ironía! Pero no somos así los creyentes. Los creyentes ya no estamos envejeciendo sin sentido, ya no estamos viviendo sin un rumbo claro. Ahora tenemos un destino y quiero que ustedes sepan eso por si no lo sabían. Los creyentes tenemos un destino y nuestro destino es un lugar hermoso, nuestro verdadero hogar que no está en este mundo, que nos espera más allá de la muerte, pero que experimentamos de una pequeña manera cada vez que nos reunimos con aquellos que también esperan su ciudad celestial. Por eso los domingos y estas reuniones son un pedacito del cielo, una pequeña muestra muy, 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 muy pequeña de lo que viviremos en nuestra verdadera ciudad celestial. Alrededor de esta verdad vamos a reflexionar y a meditar los próximos domingos. Como les dije, vamos a estar exponiendo la carta de Primera de Pedro, 15 predicaciones para disfrutar los 5 capítulos de esta maravillosa carta y aprender juntos qué dice Dios acerca de Él mismo. Atención, vamos a predicar acerca de Dios. Vamos a aprender quién es Dios según Primera de Pedro. También vamos a aprender quiénes son los hijos de Dios, quién es la iglesia según Primera de Pedro. Vamos a aprender acerca del futuro. Bueno, no se confundan, a nadie le voy aquí a decir su futuro en cuanto a, te vas a casar con... No, no, no. Pero sí, frente al futuro objetivo y real de los hijos de Dios. También vamos a hablar acerca del presente y del pasado y cómo entender esto a la luz de Primera de Pedro. Vamos a hablar del reino de Dios. Vamos a hablar de un tema importante, el sufrimiento del creyente en un mundo que no es su mundo. Cómo vivir en medio de un mundo tan hostil y que nos hace sufrir como creyentes. Pero también vamos a hablar de la actitud que debemos tener mientras emprendemos este viaje. Un buen viaje a casa. Esa es la prédica de hoy. Para introducirlos a esta carta, quiero que nos introduzcamos a través de el mismo texto de Primera de Pedro, que fue este texto de Primera de Pedro capítulo 1, verso 1 al 2, y como es costumbre, nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Son solo 2 versículos, tratemos de leerlo despacio y intentando entender lo que la palabra del Señor dice.
Por favor, todos leemos a una sola voz. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias. Esta es tu palabra. Y sabemos, Señor, que en estos cortos versículos la sustancia de tu palabra nos bendice de una forma que no podemos, Señor, comprender. Gracias porque tú obras en nuestras vidas misteriosamente por el ministerio de esta palabra. Sabemos que tú añades gracia cada vez que tu palabra es leída. Y te pedimos, Señor, que mientras escuchamos atentamente tu voz en esta mañana, podamos ser transformados en nuestro interior. Por favor, trae un bálsamo a las heridas, al dolor, al sufrimiento que estamos viviendo actualmente, Señor. Trae salvación a aquellos que no te conocen y aún no han nacido de nuevo. Y permite, Señor, que tu gracia opere en nosotros por tu evangelio. Te damos gracias, Señor, por ah, esta obra de salvación que has hecho en unidad. Tú, Padre, con tu propio conocimiento nos has elegido, pero también tu Espíritu Santo nos ha santificado para obedecer a nuestro Señor Jesucristo y ser rociados con su sangre. Qué privilegio tenemos, Señor, de que eso pase, que sea así y que nuestras vidas se puedan gastar e invertir en estas verdades, Señor, respondiendo a estas verdades maravillosas. Oramos, Señor, por el Baupés y te pedimos, Señor, que tú nos permitas predicar este evangelio a los indígenas de Mitú. Y como siempre oramos, te pedimos que envíes obreros a tu mies, es decir, permite que desde aquí, Señor, salgan hermanos que puedan predicar el evangelio, que tengan el llamado tuyo, Señor, para ir y predicar el evangelio a todas estas comunidades indígenas, Señor. Y esto sea para beneficio de tu reino, para la alabanza de tu nombre y para el beneficio de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos sentarnos? Un buen viaje a casa. Quiero abordar este tema con 3 puntos para que ustedes me puedan seguir. En primer lugar, la hoja de ruta. En segundo lugar, los viajeros. Y en tercer lugar, lo que necesitamos los viajeros. Así que traten de introducirse en la metáfora. Esta es una prédica que va a invitarnos a emprender un viaje o nos va a invitar a adherirnos o a aceptar la identidad de viajeros, de peregrinos, de personas que están de paso. Y por eso necesitamos una hoja de ruta, porque los viajeros necesitan una hoja de ruta. Los viajeros necesitan también comprender quiénes son en medio del camino y los viajeros necesitan saber cuáles son sus verdaderas necesidades en este camino. Empecemos por la hoja de ruta. Ah, la palabra de Dios evidentemente es nuestra hoja de ruta o es la hoja de ruta de los viajeros. Es su palabra la que nos ha hecho parte del viaje, su palabra nos llamó al camino, es su palabra la que alumbra el camino. La Biblia dice que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Ahora, la palabra de Dios es mucho más que una hoja de ruta, pero no menos que eso. Es una hoja de ruta que nos presenta a Cristo, que nos presenta la verdad, que nos presenta la vida. Es una hoja de ruta segura y fiel. Por eso debemos confiar en que las escrituras son reales, verdaderas y confiables. Uno de los grandes males de esta generación es que eh, están pervirtiendo o están atacando la veracidad de las escrituras. Por todas partes, las personas se preguntan, ¿cómo es posible que haya gente en el siglo XXI que todavía crea en estos libros tan antiguos y tan anticuados? ¿Qué tiene que decirnos la Biblia que se escribió hace tantos años, que ni siquiera sabemos si realmente fue escrita o no y cómo nos vino? No sabemos si fue manipulada, y hoy con las redes sociales hay tanta conspiración que parece ser que todo el mundo quiere atacar la veracidad de las escrituras. Y muchos se burlan de aquellos que creemos en las escrituras y que creemos en Cristo. Pero hermanos, el mundo puede burlarse, mofarse, hacer chiste, hacer lo que se les dé la gana.
Aún así, la palabra del Señor seguirá siendo la palabra del Señor. Seguirá siendo verdadera, seguirá siendo confiable y seguirá guiando a cientos, miles y millones de creyentes en el mundo hacia su peregrinaje, hacia su destino final. Y espero que usted pueda ver la palabra como lo que es. Ahora, en el texto aparece la hoja de ruta de la siguiente manera. En la primera parte del versículo dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Esto es importante porque todas las epístolas generalmente, no todas, pero generalmente las epístolas o las cartas se escribían iniciando siempre con un saludo. En el saludo la persona que escribía se presentaba y luego se saludaba a la persona que recibía esa carta. Pues Pedro hace esto. Pedro se presenta, saluda a aquellos a quienes está enviando su carta, pero él no quiere solamente saludar, él no quiere dejar de lado el saludo como algo normal, como, "Hey, hola, ¿cómo están?". No. Él quiere aprovechar cada parte de su carta para enseñarles a los hermanos que leen esta carta quiénes son, quién es Él, quién es Dios y exaltar la grandeza de Cristo. Así que Pedro se presenta como un apóstol de Jesucristo. Eso nos dice algo importante y es que quien está hablando es un apóstol, es decir, una persona encargada por Dios para hablar las palabras de Dios. Alguno pensará, bueno, esto lo escribió un hombre como cualquiera de nosotros. ¿Qué de especial tenía Pedro? Pedro, como les dije hace 8 días, pues no era una persona generalmente especial, era más bien una persona muy particular en cuanto a su torpeza. Antes de la resurrección de Cristo, Pedro fue un representante de los discípulos del Señor. Muchos nos representamos en Pedro, muchos nos identificamos con Pedro, porque Pedro es muy impulsivo, Pedro hizo cosas bastante extrañas. Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Imagínate el nivel de relación entre Jesús y Pedro. Pasaron muchas cosas con Pedro, pero Pedro fue lleno del Espíritu Santo, fue hecho un apóstol de Jesucristo y fue quien lideró a la iglesia en la iglesia primitiva con gran liderazgo y lleno del Espíritu Santo. Pedro hizo cosas tan increíbles como que su sombra sanaba a las personas. ¿Ustedes pueden pensar en eso? Que tú vayas caminando y que tu sombra sane a los enfermos. Y tú creerías, wow, una persona con semejante nivel de poder debería estar, eh, andar en las mejores camionetas y ser, mejor dicho, un tipo, mira, mi sombra sana gente, bro. O sea, debes tenerme respeto. Pero Pedro, a pesar de que hacía todas estas señales, no era una persona necesariamente muy querida por el mundo. Y como todos los que son viajeros de este viaje maravilloso, era una persona desechada, rechazada y que fue sujeto de gran persecución. Es más, Pedro murió como mártir por predicar a Cristo. ¿Pensarías que una persona que es capaz de curar a los enfermos con su sombra sea reverenciado o de alguna forma respetado? Y la gente quiso hacerlo, pero cuando Pedro predicaba el evangelio, todo el mundo quedaba como, wow, él nos está predicando a sí mismo, está predicando a un Cristo que nosotros crucificamos, así que era difícil acercarse a Pedro en este sentido. Por eso fue rechazado y finalmente torturado y llevado a muerte por su amor a Jesucristo. Así que las palabras de este hombre tienen gran peso. No es cualquier persona la que nos está hablando esta mañana, es Pedro, el apóstol de Jesucristo. Él se presenta como un anciano. En 1 de Pedro 5:1 él dice que es un anciano de la iglesia, es decir, alguien que cuida la iglesia, alguien que pastorea la iglesia, pero dice algo más y dice que es un testigo de los padecimientos de Cristo y es un participante de la gloria que ha de ser revelada. Así se entendía Pedro a sí mismo. Por favor, piensen en cómo Pedro pensaba de sí mismo. Él dice, yo soy un testigo, y recuerden que la palabra testigo es mártir, yo soy un mártir, soy alguien que he sufrido los padecimientos de Cristo. Pero no solo eso, sino que también soy un participante de la gloria que ha de ser revelada. Cuando Pedro se presenta de esta manera, nos da a entender que él conoce muy bien los padecimientos del viaje. Y este es el motivo por el cual Pedro escribe la carta. Pedro está experimentando gran persecución. Nerón, quien era el emperador romano de la época, se inventó un chisme. Era un gobernante que le gustaba inventarse
chismes. Y él dijo lo siguiente, ah, en esa época Nerón tenía una situación ahí con Roma y él quería reconstruir Roma, así que él mismo incendió a Roma, la incendió. Y esto causó gran dolor en todos los habitantes de esta ciudad. La mayoría de gente lo quiso inculpar a él, pero él, al ver que la gente no reaccionó de buena manera, era evidente, ¿quién va a reaccionar de buena manera a que le incendien su ciudad? Así de loco estaba Nerón. Él buscó inculpar a alguien y la gente más odiada de la época eran los cristianos. Así que él buscó a quien culpar y dijo, a estos nadie los va a defender. Estos seguramente van a ser odiados. Así que Nerón regó este chisme. Los cristianos incendiaron Roma. Y a partir de esto vino una gran persecución y Pedro la experimentó de primera mano. Ahora, los creyentes de estas iglesias que él menciona en el saludo le hicieron saber a los apóstoles que estaban empezando a sentir esta persecución. Desde Roma empezó la persecución a bajar por todo el imperio, así que la iglesia estaba empezando a padecer, a padecer sufrimientos duros solo por ser cristianos, sumado a los sufrimientos naturales que ellos vivían como seres humanos. Entonces, Pedro, en respuesta a lo que estaba sucediendo, a la situación que estaba por suceder, envía esta carta. Ese es el motivo de la carta. Pedro quiere enviarles ánimo, esperanza, fe, enseñanza, doctrina que les permitiera a ellos vivir en medio del sufrimiento. Ahora, lo que Pedro no les envía es una carta para que ellos eviten el sufrimiento. Él hubiera podido enviarles esta carta y decirles, amigos, el imperio se puso duro, busquen a dónde ir, váyanse, váyanse a otro lugar, migren. No, no, él les dice, ustedes van a tener que permanecer allí y van a tener que aprender a cómo vivir en medio de los padecimientos. No deben huir de los padecimientos, deben aprender a enfrentarlos. Y la carta es una instrucción de cómo vivir en medio de los padecimientos como creyentes. Así que por esa razón Pedro se presenta a sí mismo como alguien que ha padecido o ha sufrido los padecimientos de Cristo. Él sabe lo que significa padecer por Cristo y quiere preparar a la iglesia para eso. Ahora, algunos de ustedes dirán, miren, yo no estoy padeciendo por Cristo, no estoy ni cerca de eso. Vivimos en un mundo occidental en el que a nadie lo molestan por ser cristiano, o por lo menos no lo molestan de la forma en que nos pudiera llegar a sufrir. A nadie le quitan su casa por ser cristiano. Aquí a nadie le, ah, no le permiten el estudio, la academia o participar de la economía por ser cristiano. Todos aquí tenemos los mismos derechos por ser creyentes o por ser no creyentes. Pero hermanos, yo creo con todo mi corazón de que a pesar que nosotros no estamos sufriendo la misma persecución que sufrieron estas personas, nosotros sí experimentamos una leve tribulación, mucho más leve que la de estos, por ser cristianos, por causa de Cristo. Y esas leves tribulaciones lucen más como, por ejemplo, tener que convivir en medio de empleos en donde sé que algo se está haciendo de forma corrupta. Y me he sentado con varios creyentes y hermanos de esta iglesia que han tenido que decidir entre abandonar su trabajo porque no pueden continuar en un trabajo que están claramente en su trabajo están haciendo algo corrupto, indebido, mentiroso o de alguna manera ilegal y han tenido que cambiar su trabajo o han tenido que quedarse sin trabajo. Y generalmente cuando eso pasa, los jefes o las personas que están ahí le dicen, pero ¿por qué va a renunciar? Y la persona dice, porque yo amo a Cristo y yo no puedo participar de esto. Y generalmente las personas que son jefes dicen, usted es muy fanático, usted es muy religioso. Eso es normal, todo el mundo lo hace. Esa es una forma pequeña de padecimiento. Estas personas realmente eran golpeadas. Nosotros, lo máximo que llegamos a padecer es esto, tal vez quedarnos sin empleo. En algunos casos, hemos perdido relaciones familiares por ser creyentes. Algunos de nuestros familiares son muy católicos o tremendamente eh, ateos o gnósticos o cualquier otra cosa. Y por tal motivo
nos perdemos de relacionarnos con algunos familiares por esto, porque nos rechazan, nos odian, nos repudian. Pero yo quiero decirles algo y es que la razón por la que no estamos siendo perseguidos actualmente es porque nosotros no somos tan cristianos como deberíamos ser. Los cristianos estamos en la comunidad o en la sociedad y pasamos desapercibidos como si fuéramos igual al resto de las personas. No generamos gran lío. En contraste a estas personas que, por ejemplo, se dice de los apóstoles que eran personas que trastornaban el mundo. Y yo creo que eso no nos identifica a nosotros como iglesia hoy en día. No podríamos decir que esta iglesia trastorna esta ciudad. No, no somos de ese tipo de personas. Y tristemente no lo somos. Y esa es la razón por la que cada uno vive sin padecer por causa de Cristo. Porque estamos cómodos en medio de este ambiente secular. Estamos cómodos. Nadie está siendo perseguido por ser cristiano. Es más, a algunos los admiran por ser cristianos. Tan bueno que usted es cristiano. Pero es porque no hemos sido lo suficientemente cristianos. Somos demasiado tibios en nuestra manera de expresar nuestra fe al Señor. Pero Pedro no era ningún tibio a la hora de expresar su fe en el Señor. Él estuvo dispuesto a entregar su vida por causa de Cristo. Es muy probable que Pedro haya muerto 2 años después de haber enviado esta carta. Así que estamos frente a una carta que escribió un hombre que estaba a punto de morir por causa de Cristo. En segundo lugar, vamos a ver los viajeros. ¿Quiénes son los viajeros y cómo se presentan en esta carta? En la parte final del texto, ustedes lo pueden leer ahí, del primer versículo, dice a los expatriados. ¿Cómo se les llama? Expatriados. Y aquí nos va a tomar gran parte del sermón. Expatriados. Ese es uno de los títulos. Ahora, ¿qué otro título se le da en estos dos primeros versículos a los viajeros? Son expatriados y ¿qué más son? Dispersos. ¿Qué más? Elegidos. Así que aquí tenemos dos formas en las que Pedro habla de los viajeros. Son expatriados, los de la dispersión están dispersos por el mundo, sin nación, sin hogar, pero también son elegidos. Son dos formas como Dios va a hablar, o como Pedro va a hablar a través de esta carta, de la iglesia. Entonces, una cosa que aprender es, según Primera de Pedro y según estos dos versículos, ¿quiénes son la iglesia? Son expatriados y son elegidos. Ya si usted se puede llevar eso a casa, aprendió algo maravilloso hoy. ¿Quiénes son las personas de la iglesia? Son expatriados y elegidos. Expatriados y elegidos. Si tú crees en Cristo, si amas al Señor, si crees en el Señor Jesucristo y vives para Él, tú eres un expatriado. Si no lo sabías, hoy está siendo notificado. Tú eres un expatriado. Eres un viajero. Eres un peregrino. Y en segundo lugar, eres un elegido. Ahora, veamos qué significa esto. Pedro va a desarrollar esta idea de expatriado durante toda la carta. Él quiere hacerle entender a estas iglesias y a todos los que leen esta carta que estamos de viaje, que estamos de paso. Y él usa la referencia al Antiguo Testamento. Recuerden ustedes que el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios fue introducido a la tierra prometida, pero cuando ellos vivieron de muy mala manera dentro de la tierra prometida, Dios mismo los sacó, se los llevó a otras naciones. Y ellos estaban viviendo en una nación extraña, en Babilonia. Y cuando estaban allí en una nación extraña, Dios les habló a través de sus profetas para que ellos supieran cómo vivir su fe en una nación extraña lejos de Jerusalén, lejos de su ciudad. Todas esas instrucciones eran solamente un presagio de lo que iba a sucederle a la iglesia hoy en día. La iglesia hoy en día se reúne en distintas partes del mundo y todos estamos siendo conscientes de que esta no es nuestra ciudad. Villavicencio no es nuestra ciudad. Colombia no es nuestro país. Amamos la ciudad, amamos al país, pero esta no es mi casa. No se siente como casa. Yo tengo una casa celestial que estoy esperando. ¿Y qué estamos haciendo? Pues vivimos aquí mientras podemos ir a nuestra casa.
Y eso era lo que pasaba en la época del exilio en el Antiguo Testamento. Es más, los salmos, los 150 salmos, fueron escritos para estas personas que estaban lejos de casa y que necesitaban un templo y no tenían un templo, porque el templo estaba en Jerusalén. Así que los escritores hicieron un templo literario. Los salmos fueron usados por estos hombres que estaban lejos de su casa para adorar a Dios y para saber cómo vivir en medio de los sufrimientos de estar lejos de casa. No sé si alguno aquí algún día tuvo que estar en medio de un trancón en la vía Bogotá-Villavicencio, seguramente sí, porque eso pasa mucho, y que te quedaste ahí varado. ¿A alguien le pasó eso? Que te quedaste ahí, mira, ni para adelante ni para atrás. Esa sensación de estar con tu familia ahí en un carro, en medio de la nada, en medio de la carretera, desesperados, ya quizás sin provisiones, sin comer, pasan los días, no hay paso para allí, no hay paso para allá. Y empiezas a entrar en cierto desespero y como nunca antes extrañas tu casa y, y ves la cama que tienes, antes renegabas de esa cama tan dura, tan fea, tengo que cambiar este colchón. Ahora en medio de eso es como, ay, mi camita, la extraño. Porque tienes la sensación de necesito estar en casa. Pues bien, ese es el sentimiento que tienen muchas de las personas que migran a otros países. Personas que sienten que este lugar no es un lugar para poder vivir, que no se hallan, que es como yo no pertenezco aquí. Y hay gente que se va a Europa porque dice yo no pertenezco a esta raza como tan tercermundista. Les digo esto porque he conocido gente así. Yo tengo un alma suiza que me llama, o sea, ujú. Dice, bueno, pues qué pena, ¿no? Y luego llegan a Suiza y extrañan el sancocho. Naturalmente. Y se dan cuenta que son más colombianos que suizos. Pero hermanos, todos migran con el deseo de algo mejor, porque hay una insatisfacción, hay algo que dices, es que esto no se siente real, esto no se siente caluroso, esto es algo que... mm". Y la razón es que el ser humano jamás va a poder encontrar un lugar en el que pueda llamarlo hogar. El ser humano no va a encontrar un lugar así, un lugar caluroso, un lugar al que pueda llamar, este es mi lugar de refugio, de descanso, de plenitud, en donde todo está satisfecho. Por el contrario, la felicidad es incompleta. Cuando llueve, decimos, ¿por qué llueve tanto? Cuando hace mucho calor, pero ¿por qué no llueve? La gente que tiene estaciones, los que no tienen estaciones, todo el mundo se queja. Y la razón es que no hay plenitud en este lado de la vida. Y por eso todos buscamos algo mejor. Y los que viven en una casa hoy en día dicen, yo quisiera vivir en una mejor casa. Y los que tienen un carro dicen, yo quisiera tener un mejor carro. Los que tienen moto dicen, yo quisiera tener carro. Y los que tienen bicicleta quisieran tener moto. Y los que andan a pie quisieran tener una moto o un carro. Y los que no tienen pies quisieran poder caminar. Y así, cada cosa es sin satisfacción. Y los que son multimillonarios quisieran ser personas sencillas porque están cansados de salir a un centro comercial y no poder disfrutar de una gaseosa. Hermanos, no hay satisfacción en este mundo. Siempre habrá un pereque, algo que no nos guste. La razón, este mundo está caído y no es para la creación hermosa que el Señor nos ha hecho. Así que este mundo es solo un mundo temporal, de viaje, pasajero. Ahora, somos conscientes de eso en la medida en la que estamos cerca de la muerte. Cada vez que alguien ha experimentado un momento en el que estuvo a punto de morir, bien sea en un carro, bien sea que se ahogó con un hueso, bien sea que le pasó alguna cosa y estuvo a nada, que dijo, hermano, aquí fue. Toda persona después de que pasa algo así siempre dice, no, hermano, me pasó eso y yo me di cuenta que esta vida se le va a uno en cualquier momento, hermano. No, no es así como pensamos. Bueno, esa es la realidad del creyente. Somos expatriados, aquí estamos de paso. En cualquier momento nos podemos ir. Y la pregunta es, ¿a dónde iremos? Y la respuesta es, iremos a donde estamos yendo.
Nadie va a ir a un lugar a donde no está yendo. No sé si me hago entender con esto. Todos vamos a llegar a donde estamos yendo. Por eso te pregunto, ¿a dónde estás yendo? Hay gente que quiere ir al cielo, pero vive como queriendo irse al infierno. Su vida refleja que está yendo hacia cualquier otro lugar, menos hacia la ciudad celestial, donde el Dios Santo nos espera para ser adorado por siempre. Hay personas que quieren ir al cielo, pero la verdad a veces no se entiende por qué si no son capaces de venir a la iglesia. Es como, si no tienes ánimos de venir a la iglesia, ¿por qué tendrías ánimo de ir al cielo? Y la razón es que nuestros ojos están demasiado ocupados en este mundo temporal. Esa es la tentación del viajero. La tentación del viajero es quedarse en un lugar al que dijo, este solo será un lugar de paso. Todos conocemos a algún blogger o algún personaje en Instagram o en YouTube que hace viajes por el mundo. A mí me gusta mucho seguir a ese tipo de personas. Hay un hombre que sigo que se va en moto y cruzó desde Argentina hasta Estados Unidos y me encanta, es como brutal, es como, wow, qué increíble. Pero estas personas tuvieron una meta y es decir, vamos a recorrer el mundo. Pero muchas veces fueron tentados a quedarse en ciertos lugares que eran tan hermosos, tan cálidos. Es más, en lugares en donde encontraron al amor de su vida porque vieron a una mujer y dijeron, creo que me puedo quedar. Fueron tentados a dejar su viaje y a establecerse en un lugar. Esa es la tentación del viajero, es la tentación del cristiano. El cristiano va camino a su ciudad celestial. Vive todos los días yendo un paso más adelante, un día más adelante a su ciudad celestial. Pero la tentación del viajero es, ¿cuál es? Quedarse, acostumbrarse. Decir, ay, tan bonito esto aquí. ¿Por qué no nos quedamos? ¿No fue lo que dijo Pedro al Señor Jesús? Señor, hagamos una enramada y quedémonos aquí. No, no, no es para eso. El viajero va de paso, va caminando hacia una ciudad celestial. Ahora te pregunto, ¿es así como estás viviendo tu vida actualmente? ¿Tú estás viviendo como si fueras un viajero o como si fueras un habitante permanente? ¿Tú eres un nómada o un sedentario? ¿Estás tan acostumbrado a este mundo que ya no te imaginas una vida fuera de este mundo? Y digo esto, hermanos, porque pensar en una vida fuera de este mundo es difícil. Yo sé que hay hermanos aquí que dicen, a mí me cuesta mucho pensar en la vida después de la muerte. ¿A alguien le pasa eso? ¿A alguien aquí le cuesta mucho pensar en la vida después de la muerte? Levante su mano, por favor. Me ayudaría a que usted se identifique. Bueno, vean que somos más. ¿Qué les cuesta? Que es como, y pensar, y cómo hacer, y vamos a resucitar, y nuestros cuerpos van a ser resucitados. Y ahorita cantábamos, creo en la resurrección, creo que resucitaremos y que Cristo volverá en gloria, y creemos que Él nos va a llevar a su casa. Pero cuando pensamos en la realidad de eso y decimos, "Ah", es como es algo que canto, entiendo, pero no sé si vivo listo para eso. Porque el que vive listo para eso es como el que está con la maleta lista, que sabes que va a pasar, que no es algo que solamente piensas que podría pasar, no es algo que tal vez sucederá, es algo que sucederá, es algo que va a suceder. Esa es la conciencia que los cristianos debemos tener. Y por eso Pedro aplica esa identidad a los cristianos aquí. Ustedes son expatriados, ustedes son extranjeros y lo va a reforzar. Por ejemplo, de tres maneras lo va a reforzar. Ustedes son expatriados. ¿Por qué? Porque Dios los ha hecho expatriados. Ustedes antes eran y pertenecían a este mundo. Ustedes antes eran de este mundo, le pertenecían a este mundo y al Dios de este mundo, al Dios en minúscula, al ídolo de este mundo. Ustedes le pertenecían con todo lo que son a este mundo, pero Dios los ha sacado del mundo, es decir, los ha hecho santos, los ha apartado para Él. Y es lo que dice el verso 17 del capítulo 1
de la carta de Primera de Pedro. Por eso Pedro les dice, sean santos como Dios es santo, porque ellos ahora ya no son del mundo, ahora han sido apartados del mundo. Y cuando hablamos de apartado nos referimos a santificados. Santo es apartado. Dios nos apartó del mundo. Por otra parte, esta dinámica de expatriados también va a darnos la temática del sufrimiento. Si hay personas que sufren, son los expatriados, los, los extranjeros. Los extranjeros sí que sufren, sobre todo si son extranjeros que no vienen de países de primer mundo. Sabemos de la migración tan fuerte que ha tenido nuestro hermano país de Venezuela. Millones de venezolanos han salido y seguramente entre nosotros habrá alguien que es de esta nación. ¿Hay alguien aquí que es de Venezuela? ¿Allá hay alguien? Muy bien, genial. Y de alguna manera, los venezolanos han tenido que experimentar cierto rechazo por parte de los países a los que llegan. De alguna forma, han sido vistos de mala manera, como nosotros los colombianos hemos sido muy mal vistos en el exterior por la historia de narcotráfico y drogas y todo este asunto. Y es horrible, y seguramente alguno aquí que ha viajado al exterior ha experimentado el que personas de otro país te miren ah, como, como bicho raro. Distinto a cuando vienen personas americanas a Colombia. Porque cuando vienen personas de Estados Unidos, Canadá o europeas, ¿cómo son recibidos en Colombia? Que nosotros somos muy bacanos. Nos recibimos con tanto amor, bienvenido, está a su casa, hermano, siga tal, y uno se ríe de que habla mal español, pero es chévere. No es burla, es que de verdad uno está compartiendo tiempo genial. Pero hermanos, la realidad es que los expatriados, los extranjeros son mal tratados. Por tanto, los extranjeros sufren. Y nosotros, como personas expatriadas, vamos a sufrir como creyentes. Es más, ese es un buen indicador de nuestra fe, el sufrimiento por causa de Cristo. Ahora, Pedro va a aclarar eso en su carta. No es que tú sufras por ser ladrón o por ser mentiroso o por ser engañador. Porque si sufres por esas cosas, está bien que sufras. Es más, te lo mereces. Pero si sufres por causa de Cristo, eres bienaventurado de participar de los padecimientos de Cristo, porque así como tú estás sufriendo, así también sufrió Cristo, porque Cristo es el extranjero, más extranjero de todos. Él no pertenece a este mundo. Él nació de una virgen, concebido por el Espíritu Santo, hijo directo de Dios. Y nosotros lo recibimos con gran violencia, desprecio, pero sus sufrimientos ahora son beneficiosos para nosotros que seguimos sus pasos, que nos hemos identificado con Él y hemos dicho, ya no somos de este mundo, yo ya no pertenezco a este mundo, ahora yo soy ciudadano de un reino celestial. Esa es nuestra identidad, es lo que somos. Así que la carta va a animar a los creyentes en medio de su sufrimiento. Pero también Pedro va a desarrollar la idea de expatriados desde la esperanza. ¿Cuál es la esperanza de los expatriados? Y aquí es donde nos separamos de aquellos que migran a otras naciones. Porque los que migran a otras naciones migran con una esperanza falsa. O por lo menos con una esperanza que solo les sirve o solo les vale para este mundo. ¿Y cuál es esa esperanza? Una vida mejor. Mejor empleo. Y una vez alguien me dijo, ¿pero qué de malo tiene querer un mejor empleo? Y generalmente esos son nuestros problemas. La manera como nosotros nos cuestionamos. No debemos cuestionar qué de malo tiene algo. Más bien, la pregunta debe ser, ¿qué de bueno tiene ese algo? Porque generalmente cuando preguntamos qué de malo tiene, pues siempre lo comparamos con gente que es, por ejemplo, alguien me dice, pero ¿qué de malo tiene un chismecito? Chismecito es sabroso, es rico, uno lo disfruta. Bueno, a alguien le pasa eso.
disfruta, mira, te amo, ¿verdad? ¡Ah! No, 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 y el chisme se disfruta porque es malo, porque es pecado. El chisme se disfruta porque es pecado. Y nosotros no queremos acrecentar esas dinámicas de chisme en medio de la iglesia. Pero uno puede ver cuando alguien es chismoso, uno lo puede ver. Me he encontrado con varias personas así y es como, "Ah, no, imagínate que te van a contar tal, imagínate que tal. Y yo, ok. Pero luego el chismoso se encuentra con otro chismoso y ahí sí crece la cosa. "Ay, ¿verdad? ¿Cómo así? No, sí, otro. Ay, yo sí sabía. No, es que... 3 horas pueden pasar las personas hablando del mismo tema. Es horrible la manera como nosotros ah, pensamos de eso. Es horrible, es desagradable, nos deleitamos en eso. Esa es una de las distracciones naturales del viajero. Nos distraemos con cosas que no son importantes. Y esa no es nuestra esperanza. No queremos estar ahí en esa desesperanza o en esperanzas falsas. Por el contrario, el viajero tiene una esperanza segura en Cristo. Y Pedro es el apóstol de la esperanza. Pedro habla como ningún otro de la esperanza. Es quizás la persona que mejor conoce este tema y que habla con más gozo de este tema. Y la esperanza del cristiano es la siguiente: el rey que nos conquistó y que nos hizo parte de su reino volverá, nos llevará a su casa y nos hará reinar con él para siempre. Esa es nuestra esperanza. La esperanza del creyente es que un día vamos a estar con nuestro rey, reinando juntamente con él y adorándolo por siempre. Eso es algo que queremos vivir. Ahora, yo te pregunto, cuando escuchas esto, ¿eso trae algo de alivio a tu sufrimiento? Yo he atendido muchas personas que vienen a mí por sufrimientos complicados de la vida. Algunos han tenido conflictos familiares producto de su fe. Y yo he visto cómo recordarles la esperanza del creyente, que es: Cristo vendrá por ti, hará todo perfecto y vivirás eternamente con Él, trae alivio y descanso a estas personas. Pero yo también he visto cómo yo he predicado esto y les he dicho a muchos: recupera tu esperanza en Cristo, mira que Cristo va a volver por ti y te va a llevar a sus mansiones eternas. Y la persona hace como si yo no hubiera dicho nada. Bueno, qué chévere. Pero es que, hermano, de otra vez estoy muy mal. Ok, sí, estás muy mal. Mira esta realidad. Cristo va a volver por su iglesia y tú eres parte de eso. ¿Eso trae consuelo a ti? No, hermano, la verdad no. Wow, qué lamentable es que para el creyente, cuando se le es recordada su esperanza, no le produzca consuelo. Es lamentable, es, es desastroso. Es como cuando un papá ve que su hijo está llorando y le ofrece unos brazos para que llore en sus brazos y encuentre consuelo, y el hijo, en vez de encontrar consuelo en sus brazos, llore más y se desespere más. Es horrible, yo lo he experimentado. Yo veo a mi hijo llorar y digo: tranquilo, hijo, aquí está papá. Y pienso que él se va a calmar y va: ay, gracias papá por abrazarme. Pero a veces lo abrazo y él, ¡ah! Es como, brother, pero... Y es triste, es lamentable que un hijo no encuentre alivio en los brazos de su papá, porque si un hijo no es capaz de encontrar alivio en brazos de su papá, ¿en dónde más puede encontrar alivio? ¿A dónde más podría ir un hijo a encontrar alivio si no es los brazos de su mamá? ¿Qué esperanza le queda a un niño de encontrar consuelo si no son los brazos de su madre? Hay muy pocos lugares, quizás ninguno. Y esa es la realidad del creyente, que muchos creyentes no encuentran consuelo en la esperanza de la segunda venida de Cristo. Y si ese no es tu lugar de consuelo, ¿a dónde más vas a ir a buscar consuelo? Pues vas a ir a los lugares que son la tentación del viajero, que seguramente son el entretenimiento, la comida, los viajes, los paseos, tratar de resolver el estrés con irnos un fin de semana, según si puesto al Manacasías o al San Andrés o a las Bahamas, pero no encuentras consuelo.
Esa es una triste realidad, pero Pedro quiere mencionarles que su esperanza está ahí. Ahora, lo siguiente, que ellos son expatriados, ahora también dice que son elegidos. Y yo no sé si ustedes algún día han tenido conflicto con esta idea de ser elegidos por Dios. ¿Alguien ha tenido conflicto con eso? Levante su mano. Dios eligiendo personas. Pues bien, aquí Pedro dice lo siguiente: elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. ¿Cómo elige Dios? Según el previo conocimiento. La palabra conocimiento acá no es que Dios sepa circunstancias, ocasiones, eventos, como que Dios sabía que iba a haber un eclipse o como que Dios sabía que iba a temblar cierto día. No. La palabra conocer de antemano no significa anticipar eventos, sino significa conocer íntimamente a personas. Dios conoció de antemano, antes de que todo fuera fundado, a aquellos a quienes iba a amar. Y esta es una verdad maravillosa porque estamos pensando en que Dios, antes de la fundación de todo lo que existe, nos conoció, nos amó intensa y profundamente a todos aquellos que creemos en Él. Y esa fue la razón de su elección. Así eligió Dios a sus hijos, amándolos desde antes de la fundación del mundo. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué vio Dios para elegirnos? Y la verdad es que la Biblia no nos orienta al respecto. Es un misterio. Solo sabemos que por el puro afecto de su voluntad hemos sido elegidos. Porque, hermanos, yo me veo a mí y veo a mi vecino que se emborracha cada 8 días y yo no veo diferencias. Realmente él y yo somos hombres, pecadores, nacimos de una mujer y de un hombre pecador. Mis abuelos y sus abuelos fueron pecadores, pero por la gracia del Señor yo fui liberado de esa vida y Él permanece en esa vida. Me pregunto, ¿qué diferencia hay entre nosotros dos? No la encuentro. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre su vida y la mía actualmente? Que Dios tuvo misericordia de mí y me alcanzó con su gracia. Si no hubiera sido así, yo sería como Él y tal vez peor que Él. Por tal motivo, Pedro les dice a los cristianos, ustedes son elegidos según el previo conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué más participó en esa elección? La obra santificadora del Espíritu Santo. Y aquí vemos la relación entre las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hizo Dios el Padre? Nos conoció de antemano. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Nos santificó. ¿Y qué significa eso? Nos apartó. Fue el Espíritu Santo que obró poderosamente en nuestro interior para que dejáramos de ser de este mundo, para que dejáramos de vivir en este mundo o de vivir por este mundo y ahora ser sus hijos. Nadie puede dar semejante salto. Nadie puede dejar de ser hijo del mundo y ahora ser hijo de Dios por su propia voluntad. Nadie tiene el poder para cambiar de naturaleza de esa manera tan gigante. Es como pensar que un chulo pueda de alguna manera pasar de ser chulo a ser paloma. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que un chulo sea paloma y deje de comer carroña y pase a ser un lindo colibrí que disfruta de la pureza de las flores? ¿Qué tiene que pasar para que un chulo pase a ser un colibrí, hermanos? Tiene que nacer de nuevo. Tienen que cambiarle su estructura genética. Y un chulo por sí mismo no puede hacer eso. Nosotros éramos enemigos de Dios. Vivíamos para este mundo, para complacer las demandas de nuestra pecaminosidad. Y alguno todavía está en esa condición. Alguno aquí todavía está para vivir y darle rienda suelta a sus pasiones y vivir para sus pasiones. Y a esas personas el Señor los llama, arrepiéntanse y crean en Cristo. Y la única esperanza que tienen estos es que el Espíritu Santo les cambie su naturaleza. Y eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Él nos santificó. Pero eso tuvo un propósito. ¿Para qué Dios nos santificó? El verso termina así, como dice
verso 2 de 1 Pedro 1, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Esta no es una descripción necesariamente que todos anhelaríamos. Yo les podría preguntar, ¿alguien aquí quiere ser rociado con sangre? Y nadie quisiera eso. Es como, ¿qué es lo que queremos hacer con la sangre? Mantenerla en las venas y ojalá que no se derrame, no se riegue. No usa sangre para limpiar. Nadie usa sangre para limpiar. La sangre, por el contrario, ensucia, estropea, es escandalosa. Pero esa es la belleza del Evangelio, que esta sangre escandalosa de Cristo es rociada en aquellos que creen en Él y son santificados, son purificados, son limpiados. Eso es un propósito maravilloso. Ahora, ¿para qué Dios hizo todo eso? ¿Para qué Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo? ¿Para qué nos santificó con su Espíritu Santo? ¿Para qué nos roció con la sangre de Cristo? Para que nosotros en respuesta vivamos como peregrinos, como viajeros que buscan una ciudad celestial y en el camino le dan gloria a aquel que hizo todo esto posible. Eso significa obedecer a la palabra. Es más, Pedro dice que obedecer a la palabra es tener fe. No es necesariamente seguir mandamientos, es tener fe, confiar en Cristo. Así que hemos visto dos cosas. Los cristianos somos expatriados, peregrinos, principalmente porque Dios nos ha santificado. Vamos a sufrir por ser extranjeros, pero tenemos una esperanza al ser extranjeros y tener una ciudad celestial que nos espera. Pero también hemos visto que hemos sido elegidos por el previo conocimiento de Dios. Hemos sido elegidos y hemos sido llamados a la salvación por la obra santificadora del Espíritu para la obediencia a la palabra o para la obediencia a Jesucristo. Esa es la razón por la que estamos aquí en esta mañana, obedeciendo a Jesucristo. Estamos aquí buscando el rostro del Señor para adorarlo, para responder en adoración a todo lo que Él ha hecho. Por último, lo que los viajeros necesitan. Este pasaje termina con un saludo maravilloso y dice el verso final, verso 2, dice que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. ¿Qué es lo que necesitan los viajeros de este viaje para poder caminar, para poder transitar? Gracia y paz. Es por esa razón que los cristianos históricamente se saludan así. Gracia y paz, hermano, ¿cómo estás? Sé que suena raro, a algunos suena raro eso. Imagínate que yo te llamo o te escribo. Hey, hola, ¿cómo estás? Gracia y paz para ti. Es raro, suena como, este man está como raro, parece está. Pero más allá de ser una muletilla de saludo, en vez de decir hola bebé, yo realmente agradecería que me dijeran gracia y paz en vez de cualquier otra forma de salud extraña que hay hoy en día. Ah, porque hoy en día la gente saluda de forma extraña. Oli, Oli. ¿Qué piensa la gente que saluda con un Oli? Ah, y más si son hombres. Está bien, las mujeres es aceptable, sí. Pero si tú eres hombre y saludas con un Oli, por favor. No, hermanas, eso es lamentable. Ah, los cristianos debemos saludarnos y no desaprovechar la oportunidad de bendecir a nuestros hermanos, incluso en el saludo, incluso cuando nos saludamos. Por eso, la práctica que hacemos aquí de saludarnos no es solamente de, ay, ¿qué más? ¿Cómo estás? Me alegra verte. Queremos que esta práctica del saludo crezca de forma tal que podamos bendecir a alguien con un buen deseo. Y, este texto nos enseña cómo saludarnos entre hermanos y cómo desear lo mejor. Cuando llegas aquí, te das cuenta que te estás reuniendo con un montón de gente que está caminando hacia tu mismo destino, pero cada uno en su vida. Tú no sabes lo que vivió aquí. Tú no sabes. Aquí hay gente que esta semana estuvo a punto de morir. Aquí hay gente que tuvo familiares enfermos. Aquí hay gente que está a punto de divorciarse. Aquí hay gente que está sufriendo en casa porque no sabe qué hacer con sus hijos. Aquí hay personas que han llorado lamentándose su condición, pero llegaron acá, ¿no? Llegamos aquí en nuestra condición espiritual, llegamos casi a rastras.
Y no sabes lo valioso que es que cuando llegas así, alguien te abraza y te diga que la gracia y la paz te sean multiplicadas. Esta era la realidad de esta carta, de estos hermanos. Estaban viviendo cosas tan difíciles que las vamos a ver durante todos estos meses. Y lo primero que Pedro les quiere decir es, no están solos. Ustedes son expatriados, van a sufrir, es verdad, pero han sido elegidos por Dios. Y como apóstol del Señor estoy aquí para decirles que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Es todo lo que necesitas para perseverar en este camino. ¡Ánimo! Hermanos, una realidad de los viajeros es que se cansan, pierden sus fuerzas, pierden el rumbo, pierden el norte, se desubican, necesitan dirección. Y este lugar es ese. Este es un lugar para viajeros, para gente cansada, para gente que sufre, para gente enferma. Pero también es un lugar para celebrar las alegrías, porque no son solo padecimientos los que vivimos, también nos alegramos. Y por eso, cada vez que una familia queda en embarazo y vienen con sus hijos luego y los presentamos, nos alegramos con ellos. Nos alegramos casar personas, nos alegramos bautizar personas. Nos alegramos cuando un hermano es promovido en su trabajo. Nos alegramos cuando alguien compra un vehículo. No por el vehículo en sí, no por el trabajo en sí, nos alegramos por el cuidado que Dios tiene con esa persona. Es mucha gracia, es algo que celebrar, es mucha misericordia. Y por eso nos alegramos. Aquí lloramos con los que lloran, pero también nos reímos con los que ríen. Este es un lugar de gracia en el que esperamos siempre poder decirles que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Es todo lo que necesitamos. Oremos al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nosotros lamentablemente nos identificamos con cualquier otra cosa menos con las verdades de tu palabra y esto realmente es lamentable y te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos vivido nuestra vida de fe como si fuéramos habitantes de este mundo. A veces vemos nuestra cédula y pensamos que eso tiene más identidad que lo que tu palabra dice acerca de nosotros. Nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra ciudadanía, nuestra altura, nuestro peso, nuestro color de piel, son solo aspectos secundarios de lo que realmente somos. Pero aquí estamos frente a tus palabras que nos dicen quiénes somos en ti. Ahora sé, Señor, que no todos los que estamos aquí pueden ser llamados de esa manera. Pero también sé, Señor, que tú los llamas a aquellos que no son viajeros, a aquellos que están radicados en este mundo, a aquellos que tienen su casa y su residencia aquí en este mundo, que a pesar de la incomodidad, de los problemas, del sufrimiento, siguen viendo este mundo como su única esperanza. A aquellos que están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Hay muchos aquí en esta mañana y te pido, Señor, llámalos. Muéstrale, Señor, que tú has venido, has dejado tu trono, has dejado tu casa, has dejado tus comodidades, has dejado tu riqueza para hacerte pobre y venir a este mundo como un extranjero y peregrinar. Peregrinaste entre todas las regiones de Judea, Samaria, Galilea. Fuiste un itinerante, caminaste, no tenías una casa. No tenías una piedra donde recostar tu cabeza, aun cuando todo este mundo es tuyo. Pero te despojaste de toda esa gloria para venir a rescatar a personas tan perdidas como nosotros. Muéstrale, Señor, la verdad de ese evangelio. Tú los estás llamando para que dejen su manera de vivir, dejándolo todo, te sigan y encuentren sentido a su vida. Por eso, Señor, llámalos. Llámalos a recorrer este viaje. Llámalos. Hazlos viajeros. Hazlos viajeros de este buen y maravilloso viaje a casa. Y no les permita, Señor, seguir yendo hacia la perdición, hacia la condenación. Ellos no pueden salvarse a sí mismos, por eso te rogamos, sálvalos. Permíteles responder en obediencia a ti, Señor. Y a los que ya hemos sido salvos, por tu gracia, ayúdanos, Señor, a vivir bajo esta identidad. No queremos, Señor, ver este mundo bajo el sol como todo lo que existe, como todo lo que es real. Queremos ver mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver.
Ayúdanos por tu palabra, Señor, a ver más allá de este mundo temporal. Ayúdanos por tu palabra, Señor, a atesorar la esperanza de nosotros como creyentes. Tú, Señor, nos estás preparando moradas eternas. Y en tu casa, Señor, en tu casa, algún día en tu casa habitaremos por largos días, por toda la eternidad. Mientras eso llega, Señor, ayúdanos a disfrutar de los cantos, de las palabras, del saludo entre unos y otros, el ánimo que nos podemos dar unos a otros al decir gracia y paz. Que la gracia y la paz nos sean multiplicados a todos nosotros. Es nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracia y paz.